¿te parece descabellado que tratándose de un bien público uno pueda afirmar que es incompatible, más allá de la actividad privada que es completamente legítima, que es incompatible, en virtud de la escasez, de las necesidades, recibir aportes públicos y al mismo tiempo, en el ámbito de la educación, lucrar en forma mediana más en la prestación de ese servicio? Porque a propósito de eslogan, también se ha dicho por parte de algunos que esto significa terminar con la educación particular, lo que no es cierto. El punto parece estar en si es o no legítimo prestar un servicio y lucrar en términos individuales cuando además se están recibiendo aportes estatales y que parte de ese lucro tiene que ver con una subvención estatal. Vamos por partes. Ajá. Efectivamente, este proyecto no afecta a la educación particular pagada. Ajá. No la afecta. O sea, un papá con plata que le paga la educación a sus hijos y que puede elegir el colegio de sus hijos, ese papá que tiene la plata para hacerlo, no se afecta. Sacamos eso, no afecta eso. Este proyecto tampoco afecta la educación particular subvencionada sin fines de lucro. Okay. ¿Ya? Por lo tanto, no afecta los colegios que son de la Iglesia católica, porque la mayoría son sin fines de lucro, y tampoco afecta a los colegios que son de empresarios que están haciendo un aporte, corporaciones y fundaciones. Sí. ¿Ya? Eso no lo afecta. Ahora, si es que nosotros miramos ese universo, nos encontramos con que un 85% de esos colegios particulares subvencionados sin fines de lucro son colegios de la Iglesia. Por lo tanto, ahí hay muy poca diversidad. Entonces, cuando tú dices, yo me voy a quedar solamente con este tipo de educación, ¿con qué tipo de educación me estoy quedando en Chile? ¿Me estoy quedando con los colegios particulares pagados? ¿Me estoy quedando para las familias de clase media y familias vulnerables con el siguiente espectro de colegios? Con colegios de la Iglesia y con colegios filantrópicos y con colegios del Estado, con muy poca diversidad para mi gusto. ¿Qué es lo que hay en el otro espectro? En el otro espectro, los particulares subvencionados que están conformados como emprendimientos privados, yo me encuentro primero con una gran diversidad de tipos de colegios. O sea, aquí tengo proyectos educativos tremendamente diversos, ideológicamente tremendamente diversos, culturalmente tremendamente diversos, y en estos 4.000 colegios, 4.500 colegios que hay ahí, 1.200.000 alumnos, ¿qué es lo que tengo? Que más de un 60% son emprendimientos de profesores. Son los propios profesores que tienen un emprendimiento privado y que le ofrecen educación a los hijos. Para mí el tema de fondo no es quién ofrece la educación, sino que para mí el tema de fondo es que la educación tiene que ser de calidad. Y lo que tiene que suceder en Chile es que la Agencia de Calidad, que es un proyecto que viene del gobierno de la expresidenta Bachelet, empiece a funcionar y funcione realmente bien. Que diga, mire, un colegio malo no tiene derecho a recibir fondos del Estado. No tiene derecho, un colegio malo. Y eso te afecta a colegios que son del Estado, que en este momento están en los municipios, si es que los desmunicipalizamos ya ese es otro tema, o a un colegio particular subvencionado. Yo creo que acá el bien público efectivamente es la educación de calidad. Yo creo que nosotros tenemos que tener una educación pública de calidad, que no la tenemos hoy, de tan alta calidad que le compita realmente a la educación particular subvencionada, cosa que no está ocurriendo hoy día. Nos podemos preguntar después por qué no ocurre, podemos entrar en ese tema. Y lo otro es que yo creo de verdad que ¿por qué un papá que tiene la plata para pagarlo puede elegir el colegio de sus hijos? ¿Por qué un papá que no tiene la plata para pagarlo, que por lo tanto recibe la subvención del Estado para pagar su colegio, por qué ese papá no puede elegir el colegio? Acá lo que tenemos en nuestro sistema de bonito es que nosotros igualamos la opción de elegir. Todos los papás en Chile tienen la opción de elegir su colegio. Yo ya sé que tú me vas a decir, sí, hay algunos papás que pueden elegir un mejor colegio porque tienen más plata. Sí, obvio que sí, porque hay papás que pagan el Grange y hay papás que no les alcanza la plata para el Grange, pero por lo menos dentro de una cierta franja hay papás que pueden decir, mira, en mi comuna el colegio municipal es malo y yo por lo tanto elijo el colegio particular subvencionado con la misma subvención. O hay otra cosa, porque según la encuesta CEP, la famosa encuesta CEP, los papás eligen los colegios, lo que más les importa es la formación de valores y la calidad.
Quizás hay un papá que dice, mira, a mí me gusta este colegio particular subvencionado porque tiene una formación de valores que a mí me importa para mi hijo. ¿Por qué yo le voy a decir a ese papá que él no tiene el derecho a elegir, siendo que un papá rico sí tiene el derecho a elegir? Es que hay un punto, Ena. A mí me parece completamente razonable como tú lo presentas, en el sentido que la primera prioridad sea obviamente la calidad y segundo, haya efectivamente una oportunidad de que los padres puedan, en virtud del principio de la libertad de enseñanza, de tomar una decisión de en qué colegio quieren que estudien sus hijos y para eso haya cierta ayuda estatal. Pero la integración, como tú bien dices, es cultural e ideológica del punto de vista de la diversidad, pero la única integración que no se da es la integración social. Fíjate que tanto para los colegios con o sin fines de lucro que reciben subvención estatal existe un requisito que no se cumple prácticamente por ninguno, que es que el 15% de esas matrículas efectivamente sean de estudiantes vulnerables. Entonces, el tema de la calidad, que duda cabe, es una cuestión muy importante. Sin embargo, lo que no se da es que esa oportunidad de integración no solamente tenga que ver con la diversidad religiosa, con la diversidad cultural, con la diversidad ideológica, sino con la integración de clase, que aunque la palabra suene muy antigua, es muy importante desde el punto de vista de la comunidad docente y el desarrollo educativo. Entonces, lo que originalmente era una virtud, que la posibilidad de que florezcan mil flores, al final se transforma también en un sistema que segrega, porque no existe la posibilidad de aquellos que tienen menos posibilidades puedan optar, aunque sea en este cupo de porcentaje, y así todos esos colegios siguen recibiendo la subvención de hace mucho tiempo. A ver, pero ese es otro tema. O sea, yo creo que ahí tú estás, no porque aquí nos perdemos, es súper fácil perderse, porque cuando tú dices, mira, nosotros terminemos con una cierta provisión de la educación, no por eso tú vas a hacer colegios más integrados. Y de hecho, cuando tú, depende del estudio que tú revises, hay estudios que te dicen que en comparación a niveles internacionales nosotros no somos tan segregados como pensamos que somos. Y hay otro, y yo coincido contigo que ahí el tema es, a ver, ¿qué parte de nuestra legislación estamos cumpliendo y qué parte no estamos cumpliendo? Porque hay muchas veces que nos quedamos en las buenas intenciones, en las legislaciones que nosotros dictamos en Valparaíso. Y después, en la práctica, esto no se cumple. Y es por eso que yo digo con tanta fuerza, tomando lo tuyo del 15%, y que no puede haber, cuando nosotros tenemos hasta sexto básico, que no puede haber, o sea, que no puede haber discriminación en que entra en los colegios que tienen... Otra regla que jamás se cumple, el tema de la selección. El tema de la selección, por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que hacer cumplir las legislaciones que tenemos, pero no por eso tenemos que cambiar todas las legislaciones porque no las hemos cumplido. Y quiero dar un ejemplo. Nosotros hoy día rasgamos vestiduras respecto a la calidad, ¿ya? Y decimos que vamos a mejorar la calidad si es que terminamos con el lucro, cosa que es bastante rara la forma de decirlo, porque de hecho si es que nosotros terminamos o este proyecto de ley de la concertación pasa, se van a cerrar colegios que son buenos y se van a cerrar colegios que son malos y van a seguir existiendo colegios muy malos, o sea, no tiene un foco de calidad. Pero estamos ya legislando de nuevo cuando la Agencia de Calidad, que es un proyecto de la expresidenta Bachelet, fue promulgado por el presidente Piñera hace un par de semanas y todavía no ha empezado a funcionar. Obviamente que la urgencia que nosotros tenemos en las calles hoy día es súper fuerte y que nosotros quisiéramos que esto camine mucho más rápido, pero por lo menos tenemos que esperar a que la Agencia de Calidad empiece a funcionar. ¿Y de qué nos tenemos que preocupar? Que con la Agencia de Calidad no pase lo que ha pasado con muchas de nuestras legislaciones, que nos quedamos en las buenas intenciones, pero no bajamos a la realidad de que estas buenas intenciones se cumplan. ¿Qué quiero decir con esto? La Agencia de Calidad tenemos que mirarla y tenemos que hacer que funcione de la siguiente forma. Un colegio malo, un colegio que está debajo del estándar que define la Agencia de Calidad, que yo creo que tenemos que ponerle una mirada un poquitito más compleja que solo el CIMSE. Tiene que ser más compleja que eso. Entonces, que ese colegio de mala calidad, ese colegio no puede seguir funcionando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede seguir funcionando un colegio de mala calidad con fondos del Estado. No puede ser. Para mí eso es lo que significa abuso. Y después cuando tú te vas, hay mucha gente que dice no puede existir el abuso de que la infraestructura de los colegios esté mala y los sostenedores estén lucrando. De acuerdo, no puede ser, porque de hecho uno tiene que cumplir, hoy día los colegios subvencionados tienen que cumplir con un montón de estándares también en la infraestructura. Entonces, hagámoslos cumplir, pues. Hagámoslo cumplir si tenemos
los mecanismos hoy para hacerlos cumplir. Y después, cuando te dicen, no, lo que pasa es que aquí hay abusos con fondos del Estado. Ok, si hay abusos con fondos del Estado, tiene que ser la superintendencia, que está ahora promulgada, que actúe con mucha fuerza. Entonces tenemos que dejar que las instituciones actúen. No, eso suena muy lejos. Tenemos que dejar que las instituciones actúen como que fueran actúen. Tenemos que preocuparnos de que nuestras instituciones que nos hemos dado actúen realmente y actúen hasta el final. De acuerdo. Antes de pasar a otro tema, aquí hay una cuestión de carácter cultural. Te lo pregunto derechamente porque cuando se discutió este cupo de 15% de estudiantes en situación de vulnerabilidad, hubo muchas objeciones por parte del sector que tú representas. Y no solo del sector que tú representas, porque digamos las cosas con claridad, uno de los incentivos a la segregación tiene que ver con la conducta de los propios padres. Es decir, hay padres que se resisten a que sus hijos en los colegios estudien con otros compañeros o niños de situación más vulnerable, un estrato social distinto. Y su discurso pareciera ser, garanticémosle la calidad también a esos niños, pero no me obliguen a que estudien con los míos. Y hay una cuestión bien brutal, que tiene que ver con un sesgo profundamente clasista, que es la razón por la cual probablemente los grandes problemas que tenemos en educación, en salud, no se han resuelto. Te lo voy a poner de otra forma. Si nuestros hijos, los tuyos, los míos, los de los ministros, los de los empresarios, tuvieran que estudiar en los colegios que estudian la mayoría de los niños vulnerables, o nosotros nos tuviéramos que atender, o nuestros hijos en los establecimientos de salud donde se atiende a gente pobre, probablemente hubiéramos resuelto este problema hace 50 años. Entonces, ¿te parece que es un valor importante, más allá de garantizar la calidad para todos, que haya efectivamente integración social y que a lo menos respecto a los colegios que reciben aportes públicos, esa cuota sea obligatoria? Mira, yo estudié en una escuela de pueblo, un año de mi vida, y te digo que ese año de mi vida me cambió la vida. Probablemente yo hoy día no sería senadora si es que no hubiese ido a la escuela de Cajón, que es un pueblito chico donde yo me crié. ¿Y por qué te lo digo? Porque si no, yo hubiese crecido en una burbuja más grande de lo que crece la gran parte de la élite chilena. Y yo creo que eso es un drama en Chile. Nosotros somos una sociedad que efectivamente tú puedes vivir, acá en Santiago especialmente, eso no se da tanto en regiones. En regiones las ciudades son mucho más integradas. Tú puedes vivir en un mundo que no es Chile, ¿ya? Y los papás que se preocupan tienen que, comillas, sacar a andar en metro a sus hijos, cosa que a uno le parece un poco una locura si es que la mira desde afuera. Entonces, cuando tú me dices, nosotros necesitamos mayor integración, sí, yo estoy de acuerdo con que necesitamos mayor integración. Y si es que esto es con fondos del Estado, ok. Ahora, a mí también me produce ruido, porque tú puedes mirar todas las cosas desde dos perspectivas. Que los papás que nosotros pagamos el colegio, a nosotros nadie nos obliga a esa integración. Nosotros obligamos a aquellos que tienen que pagarlo con fondos del Estado. Ahora está bien porque son fondos del Estado, tengo otra cosa. Ahora, hay otro tema que nosotros no nos estamos haciendo cargo y que te lo dicen los que son directores de colegio. Nos contaba el otro día un director de un colegio en Viña, que es un particular subvencionado de alto estándar, sin fines de lucro, de la iglesia. Decía que él abrió cupos especiales para otros sectores de Viña, sectores más vulnerables, y que no le llegó nadie. Y entonces él se preguntó, ¿por qué no llegó nadie? Y entonces fue a preguntarle a las mamás que por qué no mandaban a sus hijos a ese colegio. Entonces le dijeron, lo que pasa es que aquí hay una distancia muy grande entre mi casa y ese colegio. Yo tengo un problema para mandar a mi hijo a ese colegio que está muy lejos, ¿ya? Entonces lo que te dicen los directores es que los colegios buenos tienen que ir a los barrios. Y cuando tú te vas a los barrios, lo que te sucede es que los barrios en Chile son segregados también. Entonces tienen un problema ahí. Entonces los papás dicen, yo quiero mi colegio en mi comuna. ¿Y sabes por qué te lo dicen también? Y esto te lo digo porque yo he estado con muchas mamás esta semana como senadora y antes también. Te dicen, lo que pasa es que el colegio, especialmente en los sectores más vulnerables, pero lo es también en los sectores medios y en los sectores altos, es el lugar donde se produce comunidad. Y para los padres también es muy importante estar cerca, sentirse identificados con el colegio. De hecho, todos los estudios te muestran que tú puedes tener un colegio de muy buena calidad para sectores vulnerables, pero que si tú no involucras la familia completa,
especialmente en los sectores socioeconómicos más bajos, eso no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque hay una parte cultural que entrega la familia que los sectores vulnerables no son capaces de entregarle, y por lo tanto tú tienes que involucrar a toda la familia. Y lo que hacen los buenos colegios en sectores vulnerables, los buenos, lo que les resulta, es involucrar a la comunidad completa. Y generalmente con programas que van desde cómo cuido a las guaguas, hasta cómo paso por el tema de la droga, hasta qué es lo que hago con las niñas adolescentes para prevenir embarazo. O sea, que tiene todo un tema social, hasta cómo le enseño a las mamás y a los papás, para involucrar también a los papás, a cómo hacen las tareas con sus hijos si es que ni siquiera saben leer. Entonces, si es que no existe una voluntad de parte de los padres también de querer involucrarse en la educación de sus hijos, el colegio no le resulta. Y por eso ese colegio dentro de una comunidad también es súper importante. Entonces nosotros, quizás la segregación nuestra en Chile no es un problema de la educación, sino que es un problema como están armadas las ciudades.